Enhorabuena, estamos dando continuidad a los estudios sobre sociología jurídica aplicada al constitucionalismo democrático vinculado al proyecto de investigación La transición cubana al constitucionalismo democrático a partir del paradigma político de la Constitución de 1940. En esta oportunidad, para desarrollar el segundo módulo, Democracia Constitucional y Derechos Humanos. Resulta interesante indicar que los derechos humanos son garantías morales primordiales que nacen con la persona natural o individuo por tan solo el hecho de poseer alma, es decir, estar vivo. No importa el país donde resida, la raza, la cultura y la religión. A todo humano le son inherentes estos derechos muy vinculados a las condiciones sociales, tales como la salud, la educación, el trabajo, la libertad política, considerados hechos naturales, en tanto merecen ser implementados con alta prioridad por las constituciones políticas como parte de los derechos fundamentales. El objetivo general de este módulo es caracterizar el derecho a la libertad política como parte esencial de los derechos fundamentales en las constituciones de 1940 y 2019, en correspondencia con lo establecido en la Declaración de los Derechos Humanos. Tenemos dos objetivos específicos. Número uno, destacar el ideario martiano respecto al concepto de derecho natural como nacimiento de los derechos humanos y por derivado fuente de derecho constitucional. Número 2. Indicar los valores de los derechos humanos en la Constitución de 1940. Vamos a aplicar el método de enseñanza problemática y para ello una pregunta abierta para a esa misma pregunta hacerles preguntas que motiven el desarrollo de los artículos que ustedes deben enviar. La pregunta es la siguiente: ¿qué tratamiento ofrece la Constitución del 2019 a la libertad política como un derecho fundamental reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos? Iniciemos los contenidos del presente módulo indicando que la Declaración de los Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Constituye un ideal común para todas las naciones. Estas normas jurídicas están desarrolladas en formato de convenciones internacionales que indican los derechos a la vida, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación, a la salud y al trabajo, ofreciendo a los gobiernos implementaciones en sus respectivos sistemas de derecho sin distinguir seres humanos, raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, idioma y religión. Estas normas jurídicas marcaron un hito en la historia de los derechos humanos elaboradas por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes ideológicos y culturas. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones al establecer los derechos humanos fundamentales que deben implementarse en las constituciones de las naciones comprometidas con el bien y el buen vivir de sus ciudadanos. Resulta interesante destacar que sin existir antecedentes constitucionales en nuestro mundo respecto a los derechos fundamentales vinculados a los derechos humanos, la Carta Magna de 1940 recoge en el título 4, entre los artículos 20 y 40, contenidos sobre los derechos individuales, posteriormente aportado por Cuba a través del jurista y profesor de la Universidad de La Habana, Ernesto Diego y López Trigo, entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Cuba en 1943, y también embajador de la mayor isla del Caribe en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Más tarde, la referida moción presentada por el insigne académico fue considerada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos instituida en 1948. Ernesto Diego fue el último embajador cubano en los Estados Unidos entre enero de 1959 y febrero de 1961.
Tras su merecida jubilación, falleció en 1991 en la ciudad de Miami, Estados Unidos, a la edad de 95 años. A este insigne magistrado está dedicado este módulo como parte del proyecto de investigación para la transición cubana al constitucionalismo democrático. Observemos en las constituciones cubanas de 1976 y 2019, en su primer artículo respecto a los derechos fundamentales, ambas excluyen a la libertad política, mientras que la Constitución anterior de 1940 considera este derecho fundamental al expresar que Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como república unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y el colectivo y la solidaridad humana. Consecuentemente, a 85 años de promulgada la paradigmática Carta Magna de 1940, merece ser considerada una obra resplandeciente y adelantada de reconocida valía política y eficacia jurídica que la sitúa como un verdadero baluarte ideológico capaz de orientar actualmente a las nuevas generaciones el encargo patriótico de instaurar en el poder gobiernos realmente democráticos, encaminados a reivindicar la necesaria legalidad, estabilidad económica y el desarrollo social que anhela la patria de Martí. Nuestro apóstol José Martí, en su obra Los Códigos Nuevos, escrita en Guatemala, publicada en 1877, consideró que las necesidades humanas para la conservación y reproducción de la vida en su misión de organizar y de garantizar la existencia del hombre se constituye en derechos. En sentido analógico, se puede entender que el apóstol se refirió a los derechos naturales como la mejor expresión de las necesidades humanas. En ese orden del pensamiento complejo martiano, el apóstol consideró que el derecho a la vida va unido a los derechos del hombre a participar en la política con plena libertad de pensamiento. Esa visión liberal propia de los patriotas mambises patentiza el derecho que tienen los pueblos a rebelarse cuando su existencia es puesta en peligro. Es decir, el derecho humano universal a la vida, cuando es afectada la justicia, cobra vigencia ese derecho humano como creación y origen de las revoluciones sociales constituidas entonces en fuente de derecho, ya que se asientan radicalmente en la unidad de un derecho originario que tienen todos los pueblos. Razonablemente, esta conceptualización sobre la revolución social como fuente de derecho no justifica que una vez resuelto el caos y consumado el poder emancipador, el ejército rebelde establecido como gobierno revolucionario en enero de 1959 no se diera la tarea de organizar y asentar la requerida asamblea constituyente como parte del programa de Moncada, según lo acordó Fidel en varios momentos de su vida política en La Habana en 1955 y luego en la Sierra Maestra en 1957 y 1958. Pero no ocurrió así. De manera totalitaria se dictó en enero de 1959 la inconstitucional Ley número 1 del gobierno provisional y luego en febrero la Ley Fundamental, que por demás, al no ser obra de un congreso o parlamento, carecieron de la denominación de ley. En todo caso, les correspondería la denominación de directiva o estatuto. Realmente existen antecedentes de revoluciones sociales como fuente de derecho. Me refiero al triunfo de la Revolución Cubana contra el colonialismo español con la proclamación de la primera Constitución de la República de Cuba, 1901, fruto del ejército mambí y las consecuentes elecciones libres, donde salió electo el presidente de la República de Cuba, don Tomás Estrada Palma, continuador de los pasos de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, quienes implementaron la Constitución Republicana de 1787 y la proclamación del presidente general George Washington, quien había conducido a la victoria sobre el colonialismo inglés
basado en los principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. En América no existen antecedentes de revolución social que haya implementado Estado socialista antes de 1959. Y posteriormente no se ha repetido ninguna otra revolución socialista. En consecuencia, el formato cubano no tiene nada que ver con futuras instauraciones de gobierno en esta región basado en métodos totalitarios. La hipótesis cubana de cambios sociales violentos no tiene nada que ver y no tiene cabida en nuestra región declarada zona de paz. Ciertamente, el concepto martiano de revolución social como fuente de derecho exige ante todo renunciar a cualquier acto que pudiera constituirse en dictadura. El apóstol José Martí nunca se pronunció por el desarrollo de una revolución social o gobernanza para la nación cubana, ni para el resto de América Latina, basada en un régimen que negara al constitucionalismo democrático, cuando avisora, cito textualmente: por esa conformidad con los elementos naturales desdeñados, han subido los tiranos a América al poder y han caído en cuanto le hicieron traición. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernar en un pueblo nuevo quiere decir creador. El premio de los certámenes se refiere a oposición, polémica, combate, encuentro. No ha de ser para la mejor oda, o sea, exaltación o apología, sino para el mejor estudio de los factores del país que se vive en el periódico, en la cátedra, en la academia. Debe llevarse adentro del estudio de los factores reales del país y gobernarlo conforme al conocimiento. Es el único modo de libertarlo de la tiranía.